Bienvenidos a un nuevo encuentro de todas las voces, el ciclo de entrevistas de las noticias. Soy Minen Saavedra y hoy vamos a conversar con el curador Juan Fabri, los artistas Tizi y Lucía Pereira. Ellos forman parte de la muestra Mutaciones y Afecciones, #Cuerpos Pandémicos, que se desarrolla en el Centro Cultural de España en La Paz. La exposición es el resultado de procesos de creación desarrollados en 2020 por un colectivo de artistas que fueron parte del programa Los Límites del Arte desde nuestros mojos. Buenas noches a todos. Quiero dar la bienvenida a Tizi, Lucía Pereira y Juan Fabri para hablarnos sobre la muestra recientemente inaugurada en el Centro Cultural de España en La Paz. Hola chicos, bienvenidos. Hola, hola Milen, muchas gracias por convocarnos. Es un gusto para mí estar con ustedes en este momento. Hola Milen, mucho gusto. Hola amigos. Hola Milen, igual, un gusto estar aquí contigo. Encantada siempre. Bueno, mutaciones y afecciones, cuerpos pandémicos, es el nombre que se le ha dado a esta muestra exposición que están presentando Juan como curador y Tizi y Lucía como parte del equipo de artistas que ha participado. Tú que has hecho la facilitación, ¿no, Juan? Y luego también la curaduría, ¿cómo ha sido, bueno, cómo ha surgido esta idea y cómo ha sido, ¿no?, la unión con todos estos artistas? Súper, de mí desde mi punto de vista es una exposición que, bueno, para empezar, los participantes han buscado explorar muchísimo por los lenguajes. Entonces, si las personas se acercan, van a poder encontrar múltiples formas para la exposición. O sea, las obras hay obras que son videoarte, hay obras que son objeto, hay obras que son instalaciones, hay bitácoras, hay cuadernos. O sea, creo que hay distintas manifestaciones, hay instalaciones, hay propuestas de intervenciones urbanas. Entonces creo que hay como distintos lenguajes, hay música, hay rituales. Pues creo que hay un abanico muy, muy grande de lenguajes. Eso es, para empezar, algo interesante. Y por otro lado, otra cosa que resulta interesante es que resulta interesante es el eje conceptual temático, ¿no? Entonces hay un eje conceptual temático súper importante que es la reflexión sobre la pandemia y pensar las posibilidades de post-pandemia. Entonces, para mí eso es lo más importante. Y bueno, y que es una exposición que reúne también múltiples voces de artistas jóvenes súper interesantes. Entonces, en realidad, ellos son lo más importante y me alegra mucho que en esta entrevista esté Tizi y Lucía acompañándome, porque creo que la voz de ellos es lo más interesante de la exposición. Totalmente de acuerdo. Así que, a ver, Lucía, comentanos, ¿cómo ha sido tu experiencia, este proceso que tengo entendido fue en parte virtual, ¿no? Que lo que nos ha exigido esta pandemia, y al mismo tiempo que la premisa era, ¿no?, reflexionar sobre esto que nos está pasando y cómo has decidido, cómo has elegido lo que estás presentando como parte de la muestra. Bueno, ha sido un proceso realmente. Juan es testigo y también Tizi, ¿no? Hemos comenzado primero con las reuniones como límites del arte, estudiando y viendo una serie de autores respecto a los límites del arte en cuanto a arte contemporáneo y arte conceptual. Entonces, poco a poco después, hace 6 meses aproximadamente, es cuando ya comenzamos con la investigación para poder realizar la exposición, que pues hemos abarcado el tema de la pandemia como el eje central. El proceso de creación de las piezas y de las obras creo que para todos ha sido pues un viaje y lleno de cambios y transformaciones, porque nos hemos visto limitados por la pandemia en cuanto a la exposición, en cuanto a una serie de cosas. Entonces, para comenzar, digamos, el proceso de evolución de las piezas tiene que ver con la perspectiva que tiene
en este caso cada artista respecto a la pandemia, porque se ha visto la vivencia de la pandemia, las circunstancias y todo lo que implica la coyuntura actual en este aspecto. Entonces, cada obra alberga un concepto y una mirada distinta de cada artista en este sentido, y también con un punto de vista muy crítico en cuanto a ciertos aspectos. Digamos, cada pieza, como digo, toma un concepto muy distinto. En mi caso tengo dos piezas que se llaman, una Cuando florezcas y la otra que se llama Detente. Entonces, Cuando florezcas es una pieza, es un autocultivo que tiene las dimensiones del corazón, que son 9 centímetros por 12 centímetros. Entonces tiene el concepto de deconstrucción íntima. Y la otra pieza se llama Detente, que es un videoarte que está relacionado netamente con los momentos de cuarentena que hemos vivido el anterior año. Entonces, más o menos las piezas se van desarrollando en esos conceptos, al menos las mías, y en general en la exposición en sí misma, justamente como su nombre lo indica, afecciones y mutaciones, cuerpos pandémicos, tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con las afecciones, con las mutaciones, con las transformaciones, tiene que ver, como digo, con la experiencia que hemos tenido que afrontar en todo este tiempo, y cómo cada punto de vista es distinto, una experiencia distinta, una implicancia distinta. Entonces, realmente ha sido un proceso increíble, y claro, por la pandemia también hemos tenido que manejar todos los medios digitales y vernos todo el tiempo solo por Zoom. Entonces, también ha sido una experiencia muy linda poder lograr exponer en vivo y poder ver a las personas. Ha sido uno de los retos más grandes, que estamos muy felices de haberlos cumplido. Entonces, igual contanos, Tizi, cómo ha sido esta experiencia para vos desde tu punto de vista, cómo la has vivido, y igual cómo fue que seleccionaste o elegiste la pieza que estás presentando, y también cómo fue, ¿no? Este trabajo de armar esto con un grupo de personas a las que solo veías a través de una pantalla, eh, pero que tenían que hacer finalmente algo entre todos, ¿no? ¿Cómo fue esto? Claro, te menciono cómo ha sido esta aventura, ¿no? Porque es algo que todos hemos experimentado y tal vez por primera vez. Resulta interesante porque el taller, los límites del arte en un inicio, antes de ser en realidad esta muestra, esta exposición, Mutaciones, Afecciones, eran los límites del arte, ¿no? Entonces teníamos demasiado métodos de investigación que estábamos llevando en ese taller, que era muy aproximados al antropológico, ¿no? Al método antropológico de estudio, y nos toca vivir esta pandemia y no teníamos como herramienta a los otros para poder evaluar físicamente. O sea, nos teníamos a nosotros virtualmente, y sobre todo te tenías a ti mismo como objeto de estudio, ¿no? Tú eres tu propio conejillo de Indias, o sea, tienes que empezar a conocerte, evaluarte. Y era tanto el taller que tenía, como que nos llevaba a eso, íbamos a aquello, pero también era la situación que la pandemia nos orillaba a todos a entendernos y comprendernos de una manera que todos lo hemos realizado, ¿no? Entonces, resulta interesante, y cada uno cada uno tiene un proyecto distinto, y te das cuenta porque son personas distintas. Cada uno se está evaluando a cada uno, entonces iba a resultar algo distinto, y eso es interesante, que los resultados que han ido saliendo unos tras otros distintos. Por ejemplo, en mi caso yo me di cuenta que yo estaba desconectado del mundo, pese que estaba más conectado virtualmente. Me daba cuenta que no estaba conectado con el mundo, estaba haciendo un avatar más de mí, ¿no? Entonces este proyecto me ayuda y me enfoca en decirme: tienes que volver a reconectar con tu mundo, tienes que volver a reconectar inclusive con quienes estás trabajando como taller, ¿no? Y ha resultado distinto. O sea, las pocas veces que ahora nos hemos visto, realmente
es distinto porque ha habido cambios, ha habido análisis, ¿no? Entonces, hasta mi proyecto ha cambiado. En un inicio iba enfocado al suyo, a ver el agradecimiento a la Pachamama de una manera, pero era distinto. Ahora mi proyecto casi es lo mismo, pero tiene una poética, tiene algo, te muestro esa conexión y esa desconexión que voy a tener con el mundo de una forma más honesta y verdadera, o sea, y hay un empuje de disfruta lo que tienes ahora. Y yo he cambiado y mi arte ha cambiado y mi arte creo que sigue cambiando, ¿no? Entonces es todo esto que nos ha puesto en juego vivir la pandemia. Ha afectado a los artistas, ha afectado a la obra, ha afectado a la amistad. Es bien interesante lo que hemos vivido. Totalmente, ha cambiado, creo, la forma en la que uno veía la vida, la ciudad, el país, el mundo prácticamente, ¿no? Igual, en ese sentido, Lucía, comentarnos cómo ha cambiado tu forma, no sé si ha habido cambios, ¿no? Con este proceso, con el tema de la pandemia, en tu forma de pensar, en tu forma de crear, o en tu forma de presentar, sino lo que creas hacia el público o algo, o todo lo contrario, te has decidido por la introspección, no sé, ¿cómo crees hasta este momento, porque igual la pandemia no nos ha dejado, pero cómo crees que ha afectado esto en tu forma de crear? Ha sido realmente un proceso porque lo que yo he investigado tiene que ver con la deconstrucción. Entonces, esto tiene una doctrina por detrás. El concepto de deconstrucción parte del filósofo Jacques Derrida, que él comenzaba con el tema de la deconstrucción más como un tema de gramatología. Sin embargo, yo he comenzado a ver el tema de la deconstrucción, que es un concepto que se lo ha estado manejando ya desde hace un tiempo, incluso con bases del feminismo. Entonces, primero, mi proyecto de investigación también tenía que ver con eso. El proceso para realizar esto, digamos, he visto que, o sea, cómo ha surgido cuando florezcas. Me preguntaba yo a mí misma, ¿cuándo vas a florecer? Si te vas a quedar para siempre como un botón, y más en estas circunstancias, porque también soy abogada y mi carrera se ha visto terriblemente afectada por la pandemia. Muchos abogados han muerto y una serie de cosas. Mi carrera genuinamente se ha visto en crisis también. Entonces, la forma en la que en la que he creado esta pieza, el concepto de deconstrucción íntima, lo he estado analizando no solamente a partir de mí misma, que obviamente he visto un cambio en general en todo, porque en la cuarentena se ha visto que nos hemos visto obligados a convivir con nosotros mismos, de alguna u otra forma, ya sea en el lugar donde habitamos, que ya sea que si viven con los papás tienes que convivir con tus padres, o si es que vives solo tienes que estar genuinamente solo, un sinfín. Entonces, nos guste o no, digamos, ha provocado un cambio bárbaro en este sentido, en el tema de la introspección y conocerse a uno mismo. En muchos ha detonado aspectos que no creíamos posibles, las familias han visto afectadas, yo he visto la transformación, un antes y un después de la cuarentena, no solo en mí misma, sino también en muchas familias. He estado haciendo como una pequeña investigación y todos coinciden con que después de la cuarentena ha cambiado. Entonces comencé a pensar en el proceso de deconstrucción, porque se busca, digamos, este proceso de deconstrucción en base a mi pieza tiene que ver con un proceso de introspección, sensibilización, transparencia y conciencia del ser. Entonces es a partir de estos pequeños procesos que se va generando la deconstrucción íntima. Poco a poco se ha ido generando así la pieza como un autocultivo, que ha sido algo que
son plantas que las he cultivado yo misma y son las dimensiones del corazón. Ha sido un proceso así, mi forma de crear y de desarrollarme en ese sentido como artista. Lo he estado viviendo a través de estudios botánicos constantes, este último, todo el 2020, digamos. He hecho estudios botánicos, por más de que no pudiese salir, he decidido enfocarme en la madre tierra, digamos, en ese sentido. Es algo parecido a lo de Tizi en ese caso, porque al sentirte tan desconectado y buscar nuevamente la conexión, en mi caso comencé con, todo el 2020 me dediqué a hacer estudios botánicos y estudios faciales, pese a que no podía ver personas o pese a que no podía ver todas las plantas, comencé a hacer estos estudios por mi cuenta y eso me llevó a conectar aún más después como artista y como persona a la sociedad y a la madre tierra. Entonces, poco a poco así se ha ido generando. Entonces, en los tiempos de pandemia, digamos, obviamente las formas en las que podemos expresarnos por ahora solo son los medios virtuales. Entonces, digamos, esa es la forma por ahora, presentar las cosas por modos virtuales y como estaba diciendo antes, ¿no? Ha sido un gran logro, pues, poder lograr tener una exposición presencial, porque ese era un miedo que teníamos todos, ¿no? Que no podamos hacer las instalaciones, que no se puedan mostrar las piezas en forma material. Entonces, creo que eso es algo que nos ha emocionado mucho, poder llegar a este punto y finalmente poder salir de la virtualidad por un ratito. Buenísimo. Entonces, Juan, para ti va mi siguiente consulta. ¿Tú crees que la forma de curar muestras de arte contemporáneo o de arte en general ha cambiado con esta pandemia? No, yo creo que el arte está muy relacionado con la vida, ¿no? Entonces, si la vida cambia y se transforma, pues el arte inevitablemente también, ¿no? Yo creo que el arte más que en sus formas está en sus preguntas, ¿no? En las preguntas que se hacen cada tiempo, en cada sociedad, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, si uno estudia, no sé, historia del arte o ve la diversidad de artistas que hay ahora, digamos, presentes en lo extenso del mundo, eso es lo alucinante del arte, ¿no? Que uno, por ejemplo, puede acercarse a las preguntas de un tiempo, acercarse a las preguntas de una sociedad a través de su arte, ¿no? Entonces, creo que eso, digamos, sí es como una base y pues con la pandemia, claro, el mundo entero se está preguntando sobre la pandemia, ¿no? Y lo que también ese contexto nos invita a cuestionarnos, ¿no? Entonces yo creo que sí, el arte está cambiando en ese sentido y, y creo que también, o sea, por todas partes estoy viendo exposiciones que están abordando el tema de la pandemia y la cuarentena, ¿no? Y lo que implica todo eso. Entonces, esta muestra creo que se suma, ¿no? A este, digamos, que no sabemos dónde va a acabar, pero yo imagino que de aquí a un tiempo, cuando ya pase la pandemia, vamos a poder hacer casi como un archivo macro, ¿no? De la cantidad de exposiciones, proyectos, preguntas y formas que han generado este momento tan particular y que de alguna manera pues nos está llevando a repensarlos, ¿no? Y sin duda yo creo que estamos cambiando, ¿no? Estamos cambiando. Ya desde el hecho de pensar que el 2020 todo se ha detenido, cuando estábamos como en un frenesí de producción del hacer, de repente nos hemos dado cuenta que podía pasar algo que ni imaginábamos, ¿no? Que era que se detenga todo, ¿no? Entonces, muchísimas exposiciones se han parado, muchos museos han cerrado, el sector cultural básicamente digamos, se ha detenido también, pero lo que ha sido muy lindo también y no sé si ha pasado en todas partes, pero sí creo en el contexto local, sí pasó que la gente siguió creando, ¿no? Y siguió construyendo. Eso es lo lindo de esta exposición, que uno puede ver obras que los artistas han hecho o sea, desde sus propias limitaciones y en sus propios espacios, ¿no? Entonces,
han hecho obras en plena cuarentena usando el cuaderno que tenían a la mano, el lápiz que tenían a la mano, o el computador también, que es o sea, las posibilidades infinitas que te permite, ¿no? Entonces, yo creo que todos se han construido desde eso, desde las limitaciones, y más bien el arte nos recuerda que eso, es una capacidad humana que está vinculada a la creación, a la transformación, y que eso no se detiene, ¿no? El ser humano es creativo, es inventivo, es capaz de reconstruir su mundo hasta en las situaciones más, eh, no sé, más radicales o más extremas, como es una cuarentena rígida. Entonces, eso me parece alucinante, ¿no? Esta mañana leía, o sea, la cuarentena es como a los niños cuando se portan mal y los dejan encerrados y les dicen tú no puedes salir a jugar porque estás encerrado, y es hasta en esa situación la capacidad de construir, de reinventarnos, ¿no? Y creo que eso es lo más lindo del arte. Igualmente, algo sí que quisiera acotar es que estamos eternamente agradecidos, digamos, con Juan, porque realmente nos hemos reunido un año, exactamente en enero estábamos con Límites del Arte hablando desde nuestros propios mocones. Y después se tornó virtual, no hemos dejado que esto se detenga en ningún momento, y ha llegado un punto en el que nos reuníamos todos los miércoles o jueves, porque hemos cambiado de días por disponibilidad de tiempo, pero nos reuníamos todos los jueves, y ha llegado un punto en el que estas reuniones del proyecto, de la exposición y del arte nos han curado, porque ha sido realmente como una especie de grupo de apoyo, como un support group. Hemos generado una comunidad donde hemos podido hablar desde nuestra experiencia y la pandemia. Entonces, pues también estamos compartiendo eso con la exposición, ¿no? Es muy lindo, y que realmente el arte cura, sana, y el arte es todo. Entonces, muchas gracias. Hablar del resto de los chicos, ¿no? Pensar que, digamos, el proyecto involucra a digamos, 8 personas que vienen de la investigación o de las artes, ¿no? Entonces está, pues, Tatiana Vilca, está Adrián Rodríguez, está Pablo Aguirre, está Nicolás Escalier, está Ivy Vizcarra, está la Lucía Pereira, está el Tizi, está Laura Barriga. Ellos son los 8, más bien no me he olvidado esta vez de ninguno, pero ellos son como eso, son el motor y el impulso de todo esto, ¿no? Entonces, sí es importante como reconocerlos, pues sí agradecer siempre al Centro Cultural de España que nos ha abierto no solo las puertas, sino las posibilidades de construir esto, y al Instituto de Investigaciones de Antropología y Arqueología de la UMSA, que también ha sido siempre un motor y un impulso para llegar a este punto. Entonces, si pueden hacer la invitación, chicos, para que la gente vea, asista a la muestra y también sea partícipe de las actividades paralelas que van a tener. Les hago la invitación, asistan al Centro Cultural de España, que está en la avenida Camacho, cerca de La Bueno. Tienen que ver esta muestra, se van a identificar demasiado con las obras expuestas. Además es un buen peldaño para entender un poco lo que es el arte contemporáneo con estas obras, porque realmente es una conexión directa con el corazón, así que van a poder comprenderlo bien, y son muy bellas obras las que están expuestas, porque lleva más de casi un año de trabajo, así que van a poder salir satisfechos. Y bueno, la muestra va a estar hasta marzo prácticamente, y la agenda de actividades paralelas está en las páginas del Centro Cultural de España en La Paz, y también en RC, para los que quieran revisar y ver a cuáles se pueden unir. Tienen redes, alguna de sus redes que quieran compartirnos para seguirlos y ver y poder conocer sus trabajos previos o los procesos que tengan. Ya, yo tengo 2 redes en las que soy más activo, sobre todo en Instagram, para poder entender más de mi arte. Una se llama The Fucking Tizi
y el otro es Archigor. Entonces ahí pueden ver un poco de esto inclusive. Sí, en mi caso yo también manejo mucho Instagram, así que yo estoy como LPB, con B chica, Luchía, que ahí igual se pueden ver todas las cosas que vamos haciendo, ¿no? Sí, yo estoy como Fabri Juan, ahí en el Facebook o en el Instagram. Muchísimas gracias, Lucía, Juan y Tizi, por participar en la entrevista, por aceptar la invitación. Y bueno, estamos atentos a todo lo que se siga produciendo desde donde están y también desde el centro. Muchas gracias al centro también por la coordinación de la entrevista. Muchas gracias. Gracias. Muchas Chao, gracias a chao. ti. Gracias. Y muchas gracias, como siempre, a todos ustedes por seguirnos semana a semana, entrevista y entrevista en todas las voces. Y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales para conocer a nuestros siguientes invitados. Hasta la próxima.